Otra parte importante del rubro de cuentas por cobrar es la estimación de cuentas incobrables. Las cuentas incobrables surgen por la aplicación de la política de crédito de las empresas. Normalmente decidimos revisar cuáles son las cuentas que pudieran considerarse que no vamos a recuperarlas. Es necesario que la política no sea ni demasiado cuidadosa ni demasiado conservadora, ya que podríamos disminuir el importe real de las cuentas por cobrar y generar pérdidas de crédito. A veces somos demasiado exigentes en lo que es las políticas de otorgamiento de crédito y aceptamos, o más bien rechazamos a muchos clientes que pudieran ser aceptables. O bien, nuestras políticas de crédito son tan relajadas que aceptamos muchos clientes que al final no pagan. Y estas cuentas se convierten en incobrables y obviamente también en gastos y en pérdidas para las empresas. Porque se autoriza el crédito, se realiza la venta y posteriormente tenemos que hacer la reclasificación a la cuenta incobrable porque no vamos a recuperar estos importes y no va a haber una entrada de flujo de efectivo. La determinación de las cuentas incobrables nos permite hacer unas deducciones. Para poder hacer esta determinación, lo primero que hacemos es efectuar un estudio de las cuentas por cobrar. Analizamos cada cliente, la antigüedad del saldo, cuántas veces le hemos hablado para hacer las gestiones de cobro, si el cliente se muestra renuente a pagar, si nos da excusas. Todo esto nos va a servir de base para determinar el valor de las cuentas por cobrar, mismas que deberán ser deducidas o canceladas, y para ello nosotros establecemos estimaciones mostrando un valor real de la recuperación estimada. Por ejemplo, debemos tener cuentas por cobrar de 3 millones y cuentas incobrables de 900,000 pesos. En realidad, nuestro flujo de efectivo no va a ser de 3 millones, sino de 2,100,000 pesos. Esto nos da mayor rango para tomar decisiones. No podemos nosotros crear pasivos por 3 millones si no los vamos a recuperar. Entonces, si nosotros determinamos correctamente nuestras cuentas incobrables, tenemos una mayor seguridad del flujo de efectivo que vamos a tener. Existen algunos métodos para poder determinar estas cuentas incobrables. El método analítico se refiere a la antigüedad de cuentas por cobrar. Lo primero que hacemos es clasificar y analizar las cuentas por cobrar de acuerdo a los plazos. Más de 30 días, más de 60 días, más de 90 días, más de 180 días sin pagar, y determinamos un porcentaje que nosotros vamos a considerar como cuenta incobrable, 5% o 20%. Obtenemos los importes que sumamos y eso nos dará la estimación que vamos a tener nosotros por cuentas por cobrar. Este es un ejemplo del método analítico. Tenemos el importe de las cuentas por cobrar, el porcentaje que nosotros le damos de incobrabilidad y obtenemos nuestra estimación de las cuentas que no vamos a recuperar. En este caso serían 281,791. También tenemos otro método, que es el método global. En este método, nosotros lo aplicamos de manera mensual en las empresas, relacionando los importes de las cuentas, y en un determinado número de ejercicios obtenemos un porcentaje que vamos a aplicar a la base. Esta base puede ser las ventas, los saldos de clientes, las ventas totales. Cada empresa decide sobre qué base va a determinar estas cuentas incobrables. La mayoría de las empresas lo hace sobre las ventas totales a crédito, porque las contado, pues obviamente ya no tienen deuda, entró directamente el flujo de efectivo. Entonces, sobre las ventas a crédito, determinan el porcentaje que va a formar la estimación de cuentas incobrables.
Este es un ejemplo. Tenemos los saldos de las ventas en los últimos 5 años, cuáles son las cuentas incobrables que tuvimos en esos años, y obtenemos el porcentaje. En este caso es del 2.24%, y en este caso la base para la determinación son los saldos de clientes. Sobre el saldo de clientes aplicamos el porcentaje de cuentas incobrables, que es el 2.24%, y vamos a obtener una estimación de cuentas incobrables de 193,782 pesos. ¿Qué pasa cuando una cuenta que nosotros deducimos como incobrable nos pagan? Nosotros, y también está en el otro sentido, cuando realmente tenemos que cancelar esa cuenta. Nosotros tenemos que hacer el cargo a la estimación de las cuentas por cobrar, ya que debe asociarse a los costos y gastos de acuerdo a nuestro postulado de devengación contable, y el gasto del cobro de las cuentas se debe efectuar en el ejercicio. En el caso de que tengamos que cancelarla, pues obviamente tenemos que hacer un abono para darle salida a las cuentas por cobrar y efectuar el registro en el cliente particular para tenerlo en cero, porque realmente ese cliente no nos va a realizar el pago y eso va a ser una pérdida por incobrabilidad. Las cantidades que nosotros pudiéramos recuperar, que nosotros las consideramos como incobrables y que cancelamos, entonces debemos afectar el resultado de la operación del periodo. Si fue cargada la estimación de cuentas comprobables, entonces debemos contra esa cuenta hacer el ajuste y disminuir esa estimación. El boletín C3 nos menciona que las estimaciones por cuentas incobrables deben ser mostradas en el balance general como deducciones a las cuentas por cobrar, es decir, restadas. En el caso de que nosotros no las pongamos en el rubro, es decir, que el saldo de clientes vaya ya neto de esas cuentas incobrables, entonces debemos tener una nota en los estados financieros donde digamos cuál es el importe de la estimación que nosotros realizamos. En auditoría lo que hacemos es, en la revisión de cuentas incobrables, revisar el saldo, cuáles fueron los movimientos en el ejercicio, los incrementos y las disminuciones que hubieron. Los incrementos normalmente se dan por la estimación del ejercicio. En este caso, nosotros estamos viendo que la estimación es sobre un 2% de las ventas del periodo. Entonces nos vamos a la balanza, revisamos las ventas, multiplicamos el porcentaje de estimación y obtenemos el incremento que debe tener la estimación. En este caso son 112,000, la empresa solo incrementó 110,000, tenemos una diferencia de 2,051 que debemos ajustar. En el caso de las disminuciones, son las cuentas incobrables que se recuperan. Eso lo que tenemos que hacer es verificar con la empresa cuáles fueron y hacer un cruce para ver si su disminución es correcta. En dado caso que no lo fuera, también tenemos que proponer el ajuste correspondiente.